era una tablita, o sea, estaba después de la terapia de directo con el plan. Todavía no hemos visto ninguno de los Era en tránsitos, el trastorno límite, en la eficacia de la medicación. Ay, ay, ay. Eso es Me están haciendo asustar. No, por eso le dije, era una tipo tablita de la eficacia de la medición en el trastorno límite de la personalidad. Entonces, ¿cuál está? No hemos visto histriónico todavía entonces, ¿no? Ay, re atrasados estamos con ustedes. Doctor, hay algunos compañeros que están esperando que le acepte. Ya, a ver, espérenme un ratito. En esto hemos quedado, ¿no? Sí, doctor, ese cuadrito. Y a ver, espérenme un ratito. Ay, era uno solo, porque después ya no puedo volver. Último. Ya. Entonces, con este cuadro habríamos terminado lo que es el trastorno límite de la personalidad, ¿no es cierto? Que de acuerdo al tipo de medicación, se va a evaluar el estado de ánimo, cómo actúa en el estado de ánimo, en la impulsividad, en la autodestructividad, en los pensamientos, en las percepciones, en la autoimagen de estas personas que está tan dañada y en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces son los diferentes medicamentos que actúan, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos también tienen buen efecto, los antipsicóticos clásicos, los atípicos, los anticomiciales, anticonvulsivantes o estabilizadores del humor, que también así se llaman, ¿no es cierto? Y los ansiolíticos o tranquilizantes mayores, que son las benzodiazepinas, y el litio. El litio tiene mucho que ver también en el trastorno límite de personalidad, aunque en muchos casos se ha visto que no tiene ningún efecto. Vamos a hablar de otro de los trastornos, que sería el trastorno histriónico, donde estas personas se caracterizan por ser excitables, emotivas, se comportan de una manera pintoresca, dramática, extrovertida y tienen esa incapacidad para generar vínculos profundos y duraderos, ¿no es cierto? Hay una prevalencia del 2 al 3%, es más frecuente en mujeres que en hombres, sin que eso quiera decir que en los varones no se presenta. Y hay muchos factores entre estos que no se conocen muchas veces, pero hay factores psicológicos que se los toma en cuenta. Por ejemplo, cómo los padres en estas niñas, cuando son pequeñas, van reforzando conductas histriónicas, ¿no es cierto? Esas conductas de llamar la atención. Creo que les había mencionado y en algún momento que a menor edad actualmente se ven tantos concursos de niñas, Miss Chiquitita, que Miss Simpatía Chiquita, Miss Carnaval, Miss no sé de todo, ¿no es cierto? Entonces desde pequeñitas que entran a ballets, que entran a clases de tantas cosas que hay ahora y que ya se las ve tan pequeñas sacándose selfies y todo. Entonces los padres muchas veces refuerzan esas conductas histriónicas, tampoco le dan un castigo mínimo cuando cometen alguna situación que necesite ser castigada. Hay un refuerzo positivo al contingente sobre todas esas conductas histriónicas y también hay un refuerzo positivo intermitente. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de esto? De que los padres van a reforzar esas conductas que no se dan en la mayoría de las niñas, pero que estas niñas sí tienen. Puede ser incluso la copia, puede ser el hecho
de estar en un ambiente, ¿no es cierto?, con madres o hermanas histriónicas que están llamando la atención permanentemente, quieren llamar la atención. Entonces es una forma de vida igual en estas niñas. Entonces, ¿qué consecuencias va a haber? Estrategias destinadas a la obtención de recompensas, ¿no es cierto? Porque las histriónicas quieren, llaman la atención, sienten que entretienen, etcétera. Hay ese sentimiento de competencia y aceptación solo cuando los demás elogian o aprueban lo que hace, y el hábito de búsqueda de aprobación, pero por su propia consideración. Estas personas muestran una conducta de búsqueda constante de atención, exageran sus pensamientos, sus sentimientos y hacen que todas las situaciones parezcan más importantes de lo que en realidad tienen. Se enfadan, lloran a menudo, censuran si no son el centro de la atención. Esa de sus principales características, esa búsqueda constante de atención, y pues la mayor parte de estas personas tienen conducta seductora, ¿no es cierto? Tienen fantasías sexuales con personas que nada que ver, porque como ellas piensan que entretienen a los demás o que les están llamando la atención en todos los demás, también hay personas que están ahí, pero nada que ver con ellas, pero sin embargo ellas están haciendo fantasías sexuales, por lo tanto pueden presentar disfunciones sexuales, y esas relaciones interpersonales que van a adquirir a lo largo de su vida van a ser superficiales, no van a ser duraderas. ¿Por qué? Por su misma vanidad, su egocentrismo, su volubilidad, y sus principales defensas son la represión y la disociación, ¿no? ¿Qué criterios diagnósticos toma el Manual de Desórdenes Mentales para ver a estas pacientes? Ese patrón de emocionalidad generalizada, esa búsqueda de atención excesivas y que comienza en la madurez temprana. Se presenta en una variedad de contextos como... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué ha pasado? Se presenta entonces en más de los siguientes, en varios contextos, y se tiene que presentar. Están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, doctora. Ya. Se sienten incómodos en situaciones en las que no son el centro de la atención, y se caracteriza su relación con los otros por conductas inapropiadas, provocativas, seductoras, y hay una expresión emocional superficial y que cambia con rapidez. Es lo que les decía. Preguntan cómo estás, cómo te está yendo, qué ha pasado, y cuando uno está empezando a hablarles ya están cambiando de tema, ¿no es cierto? De manera consistente utilizan su apariencia física, por eso visten de una manera extravagante, se peinan igualmente, siempre están a la moda, están queriendo imponer la moda, hacen cosas que van a llamar la atención de los demás. El lenguaje que utilizan es carente de detalles y tratan de utilizar ese lenguaje que impresiona a los demás. Son dramáticas, teatrales y tienen esa expresión generalizada de sus emociones. Son sugestionables, fáciles de influenciar, ¿no es cierto? Y consideran las relaciones más de lo que son realmente en intimidad. Hay diferentes tipos o subtipos de personalidad histriónica. Hablamos de la teatral, que es una persona romántica, dramática, buscadora de atención, que está muy preocupada por su aspecto, por eso es teatral. La histriónica infantil, donde sus emociones delicadas e indefinidas tienen como característica los berrinches, comportamientos severos y tercos, ¿no es cierto? Esa provocación sexual, y son ambivalentes. Por eso el paciente son ambivalentes entre lo que es la conformidad infantil y la autoafirmación. Se tienen que autoafirmar a través de los berrinches. La histriónica vivaz, que son irresponsables, tienen una vida desordenada, desorganizada, son agitadas, enérgicas, son impulsivamente expresivas, inteligentes, encantadoras y frívolas, ¿no? La apaciguadora
Es ese deseo de agradar al otro, ser aprobado y que los otros consideren que lo que hace está bien hecho. Son calculadores, pero se sienten inútiles y problemáticos. El histriónico tempestuoso, donde predomina la disforia, la impulsividad, los síntomas depresivos, el resentimiento, el mal humor. Estas personas tienen baja tolerancia a la frustración, les afectan excesivamente las críticas. Por eso tienen esa baja tolerancia a la frustración y en ocasiones son inmaduros, hedonistas, que siempre están en busca del placer y la estimulación. El histriónico falso, donde se muestran cordiales, sociables, tienen esa escasa fiabilidad, son impulsivos, resentidos, malhumorados, egocéntricos, manipulativos y rencorosos. Y aquí podemos ver unos ejemplos, ¿no es cierto? Si ustedes han visto esas películas, pues todas las características de estos personajes se tienen, ¿no es cierto? Esas características, vuelvo a redundar, de todo lo que es la teatralidad, el dramatismo, ese comportamiento errático, ¿no es cierto? A Paris Hilton, quien no la conoce en todas sus conductas y comportamientos, y ella, que es la personificación viva de lo que es el histrionismo vivaz, ¿no es cierto? Y pues cuánto la queremos, ¿no? Entonces, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Al igual que en el trastorno de personalidad límite, ¿no es cierto? Hay que ver esa orientación psicoanalítica. ¿Por qué? Porque hay que encontrar qué ha sucedido. Si estamos viendo ya que uno de los factores, una de las causas es ese reforzamiento positivo a conductas histriónicas de los padres, pues hay que ver cómo ha sido la vida de esa niña en etapas tempranas, ¿no es cierto? Y cómo ha sido la relación con los padres también. Entonces hay que realizar esa terapia psicoanalítica que les había dicho que es larga, es costosa, es elitista y sobre todo se basa en las asociaciones libres, en la hipnosis, y el paciente empieza a verbalizar emociones que a veces nada tienen que ver, incluso en la consulta psiquiátrica cuando están haciendo la terapia, pero a partir de eso el terapeuta, que tiene que ser muy entrenado, por supuesto, en esta orientación psicoanalítica, ¿no es cierto? Entonces tiene que a través de esas verbalizaciones ir acomodando, ir engranando, ir sacando situaciones del inconsciente de esa persona que ha hecho que tenga esta conducta, ¿no es cierto? Si nos damos, toda su conducta prácticamente está basada en la sexualidad. Entonces hay que ver qué ha sucedido. Y finalmente la farmacoterapia, ¿no es cierto? Entonces primero la psicoterapia psicoanalítica y posteriormente cuando ya la paciente esté en una etapa estable, pues tenemos que tratar o cambiar, utilizar la teoría cognitiva conductual, porque también hay que reforzar sus habilidades sociales de relacionamiento. No se olviden que todas estas personas que tienen estos trastornos carecen de esas habilidades sociales, tanto de comunicación, de expresión, ¿no es cierto? Y de relacionamiento sobre todo. Porque una vez que se logre saber la causa, entonces hay que cambiar esa forma de ser, ¿no es cierto? Entonces, porque no son capaces de relacionarse de una manera efectiva y adecuada. Y finalmente, pues tenemos que utilizar los antidepresivos, los ansiolíticos y los antipsicóticos, sobre todo para cambiar esas conductas erráticas o calmar esa ansiedad y depresión por el hecho de que se dieron cuenta y lograron la estabilidad o tienen conciencia de su enfermedad. Entonces va a haber situaciones de ansiedad muy grandes y de depresión, porque cuando la persona se da cuenta de que no es aceptada y de que realmente esa aceptación que tienen ellas por ser tan llamativas aparentemente era normal, entonces ahí entran episodios críticos de ansiedad y de depresión, ¿no? Entonces hay que enseñarles las habilidades alternativas, técnicas de relajación y estrategias en resolución de problemas. Por ello es tan importante el apoyo del psicólogo, la reorientación cognitiva, lo que les decía que tiene que ver con las habilidades de comunicación, entrenamiento en empatía, porque estas personas no son empáticas.
Entonces, terapia de integración, y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con las límites, lo mismo pasa con los narcisistas, y finalmente la medicación. Entonces, esta no la voy a mostrar porque ustedes tengan que ver su tarea. El trastorno narcisista de personalidad, que lo mismo, ¿no es cierto?, corresponde al grupo de los dramáticos, teatrales, erráticos, donde pues como el gatito se está viendo como si fuera un león, ¿no es cierto? Esos sentimientos de grandiosidad, o esos sentimientos de superioridad, o esos sentimientos de querer superarse más bien, son normales en todos los seres humanos. Tenemos esas características, pero cuando van más allá y se salen de lo que es el margen, de lo que es lo saludable, entonces está este trastorno, ¿no es cierto?, donde el narcisista dice: mis órdenes son tus deseos. O sea, que realmente piensan que los demás están deseando solo complacerle, ¿no es cierto?, y ordenarle. Y por eso viene de la palabra narciso, este trastorno proviene de esa de la mitología griega, ¿no es cierto?, de esos cuentos de la mitología griega, leyendas o cuentos son, ¿no es cierto?, donde Narciso era un príncipe que era hermoso realmente, ¿no? Era muy hermoso, y todas las diosas del Olimpo era el Olimpo, estaban detrás de él, ¿no es cierto? Lo querían, lo amaban, y él se dejaba querer y se pasaba horas de horas contemplando su perfecta imagen en el río, en el agua, en las tranquilas aguas del río. Y se amaba, ¿no? O sea, él pensaba que era lo mejor porque era muy lindo y realmente era hermoso. Y hubieron varias leyendas y cuentos a través de Narciso, incluso de que la princesa Ecos o la diosa Ecos se murió por perseguirlo, ¿no? Porque entró a una cueva y por eso se llamaba Ecos, porque gritaba el nombre de Narciso, Narciso, Narciso. Y bueno, era tan deseado y cotizado este príncipe. Pero se murió de una manera muy tonta, ¿no? Dice la leyenda, que porque como las aguas del río se mueven, entonces su imagen se distorsionó y él, por querer encontrar la imagen perfecta, se ahogó. Es una de las tantas versiones. Ustedes pueden buscar y ver otra versión, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracterizan estas personas? Porque tienen un exagerado sentido de importancia, de grandiosidad, de singularidad, que son únicos, ¿no es cierto? Ellos son los únicos ahí, que todos los demás están para admirarlos. Según el Tratado de Desórdenes Mentales, la prevalencia oscila entre el 2 y el 16% en la población clínica. Imagínense, esto es alto en psiquiatría, ¿no? 2 a 16% es en la población clínica y menos del 1% en la población general. Aquí podemos ver a Johnny Bravo también, ¿no es cierto? Este sí que es un narciso total. Hace años yo veía, pero no sé si seguirán dando. Y bueno, estas personas se quieren, se aman, se cuidan, hacen todo por ello, ¿no es cierto? Pero piensan, no son nada empáticos, piensan que pueden manejar a los demás como si fueran títeres. Tienen ese sentido de autoimportancia y pueden inculcar a su descendencia ese sentido poco realista de omnipotencia, grandiosidad, belleza, talento. Se consideran especiales y por eso además esperan recibir un trato especial. Toleran muy poco la crítica, tienen poca tolerancia a la frustración, se mantienen indiferentes cuando alguien los critica o se enojan mucho, ¿no? Se muestran ambiciosos para obtener fama y fortuna. Al igual que los otros, sus relaciones interpersonales son frágiles, son incapaces de ser empáticos y fingen simpatía para conseguir sus propósitos. A ver qué está pasando conmigo. Entonces, dada su frágil autoestima y cuando se dan cuenta de que en realidad no son los singulares y omnipotentes, entonces caen fácilmente en la depresión.
¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Ese patrón de grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía, que empieza al principio de la edad adulta y se dan en diferentes contextos, ¿no es cierto? Tienen ese grandioso sentido de autoimportancia, están preocupadas por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza, amor. Creen que son especiales y únicos y que solo pueden ser comprendidos por personas que son igual que ellos o que tienen un estatus igual a ellos. Exigen admiración excesiva, son pretenciosos, interpersonalmente explotadores, carecen de empatía, frecuentemente envidian a los demás o creen que los demás lo envidian a él y pues van a presentar comportamientos, actitudes arrogantes, soberbias, ¿no es cierto? Ellos no son el 1, son el 10. Entonces el tratamiento, al igual que en los otros 2 trastornos, es la terapia psicoanalítica. También, ¿no? Porque realmente han debido haber situaciones, reforzamientos positivos de situaciones que han llevado a que esta persona tenga ese sentimiento de autoimportancia, de grandiosidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos lograr con la terapia o qué es lo que se trata de conseguir con la terapia? Que debe renunciar a ese narcisismo. Y si él se siente bien, pues obviamente no va a querer renunciar y mucho menos va a aceptar la terapia en principio. Entonces también es una terapia larga, complicada y hay que trabajar mucho con el entrenamiento de habilidades especiales, sobre todo en que puedan ser empáticos, sobre todo si son jefes u ocupan altos cargos, que de hecho ese es su propósito, ¿no es cierto?, para tratar mal a las personas y para tratar o para que las personas los traten a ellos con admiración y veneración incluso. Entonces, tratar de que renuncien al narcisismo pues va a llevar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces también se utiliza el litio en estos pacientes, que el litio es un estabilizador del humor, ¿no es cierto? Es un antimaníaco. Al principio se utilizaba en la etapa maníaca del trastorno bipolar y después se lo ha utilizado como estabilizador del humor. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que muestran oscilaciones extremas en su estado de ánimo, en su estado de humor, y por eso se utiliza el litio con buen resultado. Pero como el litio es muy difícil de conseguir en nuestro medio, ¿qué cosa utilizamos? Podemos utilizar la carbamazepina o el ácido valproico, que también da buenos resultados. Y los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos en estos casos no están indicados por los efectos colaterales, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de utilizar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que van a tener menos efectos secundarios, aunque eso no quiere decir que le expliquemos que en algún momento pueda tener impotencia. Entonces imagínense qué sucede con estos pacientes en ese sentido, ¿no? Los trastornos de personalidad tipo C, que son los ansiosos, temerosos, ¿no es cierto? Esas personas que se esconden, que prefieren agachar la cabeza, esconder la cabeza como el avestruz. Estos son los evitativos, los dependientes y los obsesivos compulsivos. En general, ¿cómo son estas personas que tienen este trastorno? Son introvertidos, obsesivos, interiorizan su respuesta al estrés, no la manifiestan. Varias veces les he hablado de las teorías de la emoción expresada, ¿no es cierto? Estas personas se callan. Parecería que, como dice el dicho, llevan la procesión por dentro, ¿no es cierto? No verbalizan, no exteriorizan lo que sienten, lo bueno ni lo malo. Son pasivos, aparentemente todos, ¿no es cierto? Pasivos, apacibles, extremadamente cooperadores, sumisos, conformistas y controlan sus expresiones de hostilidad. O sea, no están de acuerdo con las cosas que les dicen o les hacen, pero como buscan y necesitan la aprobación social o la aprobación de sus cuidadores o de su entorno inmediato, entonces tienen que controlar todas sus expresiones y no las verbalizan, se las guardan, ¿no? Por eso es que estas personas tienen
estadísticamente hablando, mayor predisposición a tener enfermedades físicas, como el reumatismo, las alergias, las afecciones dermatológicas variadas, cáncer, que está todo asociado a la inhibición inmunitaria. Sabemos que el estrés afecta a nuestro sistema inmunológico, lo baja, ¿no es cierto? Y por eso podemos tener ansiedad. Entonces no afrontamos, no tenemos las características de poder afrontar ese estrés y el organismo, como es tan sabio, por algún lugar tiene que canalizar todos esos malos sentimientos, todo el efecto de ese estrés que estamos viviendo. Entonces, por eso estas personas tienen o son propensas a tener todas estas patologías, ¿no es cierto? Hay personas que constantemente se están tocando la cara, se están rascando, se están sacando el cabello. Esas personas también deben estar sufriendo en esta temporada porque en todo momento estamos. No se toque la cara, ¿no es cierto? No se lleve las manos a la cara, a los ojos, a la nariz, a la boca y aprenda a utilizar la mano no dominante para abrir puertas, para todo. ¿Para qué? Porque con esa mano es más difícil que nosotros nos podamos llevar, nos podamos tocar. Entonces, realmente estas personas tienen todas estas características, interiorizan su estrés, interiorizan sus emociones, interiorizan todo ese deseo que tenían de decir las cosas que no les agradan, pero por la razón de aprobar a los otros o tener la aprobación de los otros, se callan, ¿no? ¿Cómo son los evitativos? Estas personas muestran una extremada sensibilidad al rechazo y en ocasiones viven socialmente aisladas. Son tímidas, pero no asociales, ¿no es cierto? Quisieran relacionarse, pero por ese trastorno, por esa situación o esa característica que tienen de ser sensibles al rechazo, entonces no pueden hacerlo. Desearían tener relaciones interpersonales, pero sin recibir crítica alguna, ¿no es cierto? A estas personas a veces se las refiere como a esas personas que tienen complejo de inferioridad, ¿no es cierto? Porque es tan introvertido, no se le puede decir nada, tiene complejo de inferioridad, ¿no es cierto? La prevalencia es del 1%, 10% en la población general, si se dan cuenta, es alto, ¿no? Y en relación al sexo, hay una relación de 1 a 1. Se manifiestan al principio de la infancia, se intensifica en la adolescencia y en los adultos jóvenes. En la edad adulta temprana puede exacerbarse. ¿Qué hacen estas personas? Evitan trabajos o actividades de contacto interpersonal, son reacios a implicarse con la gente y si no están seguros de agradar mucho menos, demuestran represión en las relaciones íntimas, ya que tienen miedo a ser avergonzados, ridiculizados y se preocupan por esa posibilidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto no asisten a no asisten a situaciones donde puedan tener relaciones sociales y donde puedan ser criticados y ese es su sentimiento de inferioridad, porque realmente se creen inferiores, entonces no le deja llegar a tener parejas duraderas, se ven a sí mismas socialmente ineptas, poco interesantes y obviamente no van a correr riesgos personales, ¿no es cierto? Tampoco van a implicarse en nuevas actividades, prefieren quedarse con lo ya conocido. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el trastorno esquizoide de personalidad, ¿no es cierto? Los esquizoides son solitarios y son autosuficientes. En cambio, los evitativos tienen miedo a la crítica. Los esquizoides no les importa, si me permiten el término, les vale lo que opinen los demás. Pero a los evitativos sí, ¿no es cierto? Quisieran no sentir ese rechazo, quisieran tener pareja, pero por ese miedo que tienen a la crítica, entonces por eso prefieren evitar, como su nombre dice. Y la fobia social, que es un trastorno de ansiedad que tiene mucho que ver con esto, ¿no es cierto? Donde el paciente o la persona tiene esa ansiedad cuando está enfrente de las situaciones, porque igual que el evitativo tiene miedo a que le critiquen, empieza a transpirar, le empiezan a temblar las manos.
cuando entra a un salón, si no hay un asiento atrás, elige el de atrás, ¿no es cierto? Pero si tiene que ir a sentarse y solamente hay uno adelante, pues va a dar toda una vuelta para no pasar delante de los demás, porque tienen ese miedo. Pero ellos reconocen lo ego distónico de su trastorno, los ansiosos. En cambio, los evitativos, que son trastornos de personalidad, son egosintónicos. Quisiera tener mi pareja, pero me pueden criticar, ¿no es cierto? Además, no estoy a la altura del chico que me gusta. Entonces, ellos están en sintonía con eso. Mejor me quedo así, me quedo solita y listo, nadie me va a criticar, ¿no? Entonces, pero los ansiosos sociales, los que tienen fobia social, no pueden dar un tema enfrente, ¿no es cierto? Por miedo a ser criticados, por miedo a olvidarse, por miedo a que les critiquen, los humillen y reconocen el carácter patológico. Puede ser, muchos a veces muchas personas incluso puede haber una ideación paranoide, pueden estar hablando y no precisamente de él, ¿no es cierto? Entonces los ansiosos reconocen el carácter patológico de su trastorno. Por eso se hace ese diagnóstico diferencial, que también es una pregunta de examen. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este trastorno? Esa hipersensibilidad al rechazo, la timidez, no tienen confianza en sí mismos, por eso hablan siempre de manera humilde, tratan de no levantar la voz, ¿no es cierto? También les asusta hablar en voz alta, rara vez progresan o ejercen autoridad, si son evitativos, y rara vez inician una relación, son tendientes a tener depresión, ansiedad e ira. ¿Cuál es el tratamiento? La psicoterapia, ¿no es cierto? Entonces aquí se puede hacer la psicoterapia de apoyo, primero la cognitiva y posteriormente de apoyo, ¿no es cierto? Porque con él hay que hacer un acompañamiento terapéutico. Podemos ir a acompañarle el psicólogo o el terapeuta o el acompañante terapéutico, porque aquí no tenemos acompañantes terapéuticos, pero en otros países como Argentina y Chile que conozco, entonces el acompañante terapéutico ocupa realmente un lugar muy importante en el equipo, ¿no? Porque como su nombre ya está diciendo, tiene que haber una alianza con el paciente y acompañarlo a todas las situaciones en las que le pueden generar estas situaciones de que se puede avergonzar o de que se siente humillado, se siente criticado. Entonces, también se puede realizar, después de hacer un acompañamiento terapéutico y una terapia individual, también se puede hacer una terapia de grupo. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer con estos pacientes? Hay que hacer una desensibilización sistemática, aproximándolo poco a poco a las situaciones en las que más le generen ansiedad y tenga ese temor y ese sentimiento de humillación y esos sentimientos de inferioridad, ¿no es cierto? Entonces hay que desensibilizarlo contra esa exagerada amenaza que tienen de sentirse rechazados. Y posteriormente hay que enseñarle habilidades efectivas de comunicación y de relacionamiento interpersonal. ¿Cómo es el dependiente? El otro era el evitativo, este es el dependiente, ¿no es cierto? Ya su nombre dice, estos tienen esa necesidad excesiva de que se ocupen de ellos en todo sentido y en toda situación, y va a generar esos sentimientos o esos comportamientos más bien de sumisión y adhesión. ¿Qué quiere decir? Que se pegan a su cuidador, se pegan a la persona de la cual dependen, ¿no es cierto? Ya sea económica, socialmente, afectivamente, sobre todo. Hay un libro que tendrían que leer estas personas que se llama Amar o Depender, ¿no? Entonces, porque ellos piensan que aman y sus cuidadores también los aman, pero no es así, ¿no es cierto? Porque además estas personas tienen esa necesidad de apego a alguien. ¿Para qué? Para que los cuide. Por eso tienen esa necesidad excesiva de que se ocupen de él. Y por supuesto tienen ese miedo a que se separen, al igual que los límites le temen a la soledad. Es más frecuente en mujeres, es más común el niño más pequeño de la familia, ¿no es cierto? En las últimas hijas, que es la última, que es la menor, que hay que cuidarla, hay que protegerla.
entonces la estamos haciendo dependiente, o sea, desde los hermanos, los padres, entonces tenemos que darle su libertad y autonomía también a las niñas, ¿no es cierto? Se ha caído, todo el mundo corre, ay, necesita esto, ¿qué le está doliendo? No, yo voy a hacer, y a medida que van creciendo, entonces le van quitando esa libertad, esa autonomía, esa capacidad de decisión, se lo vamos haciendo todo para nuestros hermanitos o para nuestros hijitos más pequeños, ¿no es cierto? Entonces, este es el trastorno con mayor prevalencia en instituciones psiquiátricas, porque después a la larga llegan a la consulta porque no son capaces de hacer nada. Son esas mujeres golpeadas, son esas mujeres que sufren violencia intrafamiliar y que en un futuro van a sufrir feminicidio, ¿no es cierto? Ahorita hay más casos de muerte por feminicidio, infanticidio en Bolivia que de coronavirus. Hagan una relación, busquen ustedes, van a ver quién se ocupa de estos casos. La salud mental está relegada a lo último. Ni siquiera hay una oficina de salud mental en el ministerio. Es un escritorio y ni siquiera un escritorio para él solo. Está compartiendo el doctor que está en esta posición, si me permiten el término, está compartiendo con el secretario de otra cosa. Entonces, imagínense, la salud mental está relegada a lo último y por eso no vemos estos problemas que están sucediendo actualmente. Por eso decimos que este es el mayor trastorno, porque vamos a ver a todas esas mujeres que sufren de tanta violencia. Estas personas tienen esa incomodidad cuando se sienten solos o solas durante algo más de un periodo breve, están ansiosas, deprimidas y puede coexistir con otros trastornos de personalidad, como esquizotípico, ¿no es cierto? A la larga, ¿qué van a hacer? Van a tener conductas extrañas, aisladas, solitarias, ¿no es cierto? O van a empezar a llamar la atención o van a adoptar el tipo de ser narcisistas y yo por eso no hablo con nadie, o van a ser evitativas, ¿no es cierto? Entonces, por eso son capaces de tolerar a un cónyuge abusivo, a un cónyuge infiel, alcohólico, maltratador, todo con tal de no alterar el vínculo, ¿no es cierto? Porque se sienten bien, se sienten en sintonía con ese abusador, con ese maltratador, porque sienten que ellos lo quieren. No se olviden de la estrategia que tienen ellas, que utilizan estas personas. Yo tengo que agradar al otro y las cosas que el otro necesita están por encima de lo que yo necesito. Tienen dificultades para tomar decisiones si no cuentan con un excesivo aconsejamiento de los demás. Esa necesidad de que otros asuman su responsabilidad por ella, ¿no es cierto? Y esa dificultad para expresar su desacuerdo. Tienen dificultad para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera, no hacen las cosas, no toman decisiones, van demasiado lejos por su deseo de lograr protección, apoyo, por ser voluntarios en tareas desagradables. Se sienten incómodos o desamparados cuando están solos. Cuando termina una relación importante, buscan urgentemente otra relación, igual que las límites, por eso dramáticas, teatrales, erráticas. Preocupados de forma no realista por el miedo a que le abandonen y él tenga que cuidar de sí mismo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Con qué debemos hacer el diagnóstico diferencial? Debemos distinguirlos del histriónico y del evitativo, ¿no es cierto? El evitativo, ya nombre dice, evita las situaciones. El histriónico llama la atención. El evitativo no quiere llamar la atención, al contrario, evita, se esconde. Y el dependiente necesita de alguien, ¿no es cierto? Entonces, yo tenía una paciente que me encontré con ella después de muchos años y me dijo, venga, pues doctorita, me dio su dirección, había abierto un restaurante y me dio su dirección y me dijo, venga, le voy a invitar, tanto tiempo ya sin verla, y hace años de verdad que desapareció, ¿no? Ella iba a la consulta porque realmente era dependiente de su marido la pegaba, los dos estudiaron administración de empresas y él le dijo,
tú te tienes que quedar a cuidar de la casa, tienes que cuidar a los hijos, porque es para lo único que sirves, yo voy a trabajar, te voy a mantener. Y ella, como por el tipo de personalidad, claro. O sea, si mientras haya que me des de comer y me des cuidado y me quieras, ¿no es cierto? Entonces le soportaba las cosas más terribles. Cada vez aparecía en el consultorio, al principio llorando, que con sentimientos, con ideas de suicidio, no pensaba en sus hijos, decía, y si me separo? ¿Y si me puedo conseguir otra pareja? ¿Usted cree que me puedan aceptar con 2 hijos? O sea, esa necesidad de tener a alguien que la cuide, ¿no es cierto? Entonces le aguantaba todas las infidelidades posibles. Y yo, en transcurso de la terapia, realmente, ¿pero por qué? O sea, le iba preguntando por qué estaba con este señor. Pero porque yo soy una tonta, porque no sirvo. Me han vuelto a ofrecer trabajo y él me ha dicho que no, que voy a hacer mal. ¿No? Entonces ella era dependiente. Alguna cosa tenía que hacer, no, no te pongas ese vestido, no, no vas a comprar eso, no, esta comida no cocines. Entonces ella vivía en función de su marido. Hasta que yo me imagino que tanto haber hecho la terapia, haber tenido, porque después entró en una depresión muy grave y hizo el tratamiento y de pronto desapareció. Y cuando la volví a encontrar, ahí me dijo, porque él la maltrataba, la humillaba, le decía que no servía para nada, ¿no es cierto? Que debería tomar clases de cocina con su mamá, con la mamá de él, para que ella aprendiera a cocinar, que no servía para hacer nada. Y de tanto querer humillarla y humillarla, ella tomó clases realmente, evidentemente, de cocina, porque por agradarle primero. Entonces tomó clases y finalmente un día desapareció la señora. Y cuando me encontró otra vez me dijo, ¿no? He hecho todo lo que usted me ha dicho, me he alejado, claro que he llorado, he sufrido, me han maltratado todos, pero mire ahora dónde estoy. Me he separado y he abierto mi restaurante. Todo lo que él utilizó para humillarme, de decirme que era una tonta inútil que no sabía cocinar, he aprendido, doctora, y ahora tengo mi restaurante. Y si él le pide volver, ¿volvería? Creo que no. Todavía dice creo, ¿no es cierto? Va a mantener todavía esos sus rasgos. Entonces, imagínate. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en este caso? La introspección. Entonces, a ver, piense por qué acepta esas cosas, por qué acepta tanto maltrato, por qué acepta tanta humillación. ¿Qué es lo que le hace a usted no querer entender que usted puede salir, puede ser una persona independiente, puede salir adelante sola? Y miren, en este caso la señora lo logró, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una introspección, un examen de sí mismo para ver por qué actúa de esa forma, en qué momento hubo ese quiebre que hizo que esta persona fuera tan dependiente. Finalmente se pueden convertir en independientes asertivos, ¿no es cierto? Entonces, cuando el problema, cuando estamos hablando con el paciente para que rompa ese vínculo patológico, por eso, para que rompa esa relación patológica, ¿lo ama o depende? ¿No es cierto? Amar o depender. Entonces, en esos momentos es cuando aparecen los problemas, cuando ya la paciente se está animando, el paciente, entonces existe esa ansiedad y a veces ya no es capaz de cooperar en la terapia. Se aleja, muchas veces se aleja, pero finalmente esta señora, gracias a Dios, volvió, ¿no? Y también hay que ayudarle o hay que entrenarle, hay que lograrle ayudar a adquirir habilidades de comunicación, de independencia, ¿no? Porque ellos tienen que lograr eso, ser independientes y ser asertivos. En este caso, esta señora lo logró porque tiene un restaurante, atiende sola, bueno, ahora no sé cómo estará, pero tiene su restaurante, atiende sola, más bien sus hijos le apoyan y le ayudan. Y los medicamentos que vamos a utilizar, pues siempre están orientados a tratar la ansiedad y la depresión. El trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. A diferencia de él, ustedes me cortan si tienen clases, ¿ya? A diferencia del dependiente, ¿no es cierto?
este trastorno se da en los primeros hijos de los matrimonios. El otro se daba en el último y por eso las niñas de ese trastorno son dependientes y en cambio en esto ya también los hijos mayores son a los que les trata de dar toda esa responsabilidad, ¿cierto? Entonces el patrón general es de preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control mental interpersonal a expensas de la flexibilidad, por eso son inflexibles, rígidos. La espontaneidad y la eficiencia que empieza a principios de la edad adulta. Es más frecuente en hombres, en el hijo mayor de una familia, y la prevalencia es de 1% en la población general y 5 a 10% en el ambiente psiquiátrico. Igual es alto. Este trastorno es alto. Hay muchas personas que de tener rasgos pasan a tener el trastorno, ¿no? Pero no el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, sino el trastorno de ansiedad, que muchas veces tiene que ir relacionado. No se olviden que hay que hacer esa diferencia, ¿no es cierto? En el evitativo se hace la diferencia, el diagnóstico diferencial con la fobia social, que es un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La tensión, la dificultad de expresar sentimientos, la depresión, sienten ira al ser controlados por otros. Entonces, ellos tienen que ser autosuficientes. Son hipersensibles a las críticas sociales, tienen esa conducta excesivamente consciente, son moralistas, escrupulosos, juzgadores. ¿Cuáles son los patrones de diagnóstico? Esa preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, hasta el punto de perder el objeto principal de la actividad. Muchas veces nos hemos topado con personas que tienen este trastorno, ¿no es cierto? En nuestra vida han aparecido esas personas que les gusta hacer todo, pero de una manera excesivamente detallada y que a veces se pierde la parte principal de la situación o del trabajo que se está realizando, ¿no es cierto? Porque a estas personas les gusta investigar tanto, tratan de que su trabajo sea tan perfecto que van redundando en detalles, buscan más bibliografía, van aumentando más cosas al texto que según ellos son novedosas y son importantes, pero a veces se redunda en eso, ¿no es cierto? Entonces se pierde el hilo conductor o el objeto principal de la actividad. Y ese perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas, que tiene que ver lo mismo. ¿No es cierto? No acaban o no terminan los proyectos, las situaciones que emprenden porque no cumplen sus exigencias, porque siempre le van a estar encontrando otra cosa más que hacer. Tienen esa dedicación excesiva al trabajo, a la productividad, son excesivamente tercos, escrupulosos, inflexibles, sobre todo en temas de moral, ética o valores. Estas personas no tiran los objetos inútiles, ¿no es cierto? Aunque no tengan un valor sentimental. Piensan que en algún momento van a utilizar, van a necesitar. Entonces, no delegan las tareas, a no ser que la otra persona, si tiene una pareja que es dependiente, ¿no es cierto? Entonces le puede obligar y le puede decir, bueno, vas a hacer como yo quiero, y la otra por complacerle va a decir que sí. Adopta un estilo avaro en los gastos y el dinero piensa que hay que acumular, ¿no es cierto? Son esas personas ahorrativas o avaras o tacañas y son rígidas y obstinadas. Entonces, el diagnóstico diferencial podemos hacerlo con el trastorno esquizoide y paranoide, ¿no es cierto?, que son solitarios. El obsesivo llega a ser solitario, ¿por qué? Porque nadie lo soporta. Si me permiten la expresión, porque es muy obsesivo, ¿no es cierto? Es muy terco, redunda mucho. Entonces tiene esas ideas fijas, permanentes, rígidas, inflexibles, que no cambian. No, hay que hacer así el trabajo, aunque se enojen todos, ¿no es cierto? Pero hay que hacer así el trabajo. Ya creo que sobra, ¿no? Porque ya me están llamando de los otros grupos. Entonces, aquí vamos a quedar, por favor, ¿ya? Ya nos falta poquito, vamos a terminar la próxima clase en los primeros 10 minutos. Está bien, doctora, gracias. Listo, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias.
luego, doctora. Ya se fue.